Hola, 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 hola. Bueno, ya está, ya estamos por aquí. Eh, un minutito para poder compartir el link en los lugares. Ah, ok, voy aquí. Bien, bien, bueno, ya está, ya está el tiempo. Pues a ver, a modo de introducción, y es un poco tarde también igual y pasaron cosas, pero bueno, ya estoy acá. Eh, pues vale, técnicamente el tema de hoy, espero no va a ser una clase larga, espero no explayarme demasiado. Pero bueno, técnicamente, pues lo que se va a ver acá es tal cual, ¿no? O sea, ansiedad y depresión, un recorrido filosófico, y esto pues responde, y esto es algo que lo voy a ver continuamente durante pues toda esta clase, responde a que, bueno, surge también la idea de que estaba en conversaciones sobre estos temas respecto a que, por ejemplo, la depresión, ¿no? La depresión es un fenómeno, por así decirlo, que tiene de vigencia no muchos años, en el sentido de que, no sé, pues hace 500 años no existía como tal la depresión. Y pues me decían, no, pero existe material bibliográfico con el cual podemos decir que esa persona, no sé, Pablito X, en el año 1400 tenía depresión. Y digo, claro, pero son con los parámetros actuales, pero en ese entonces no existía como tal la depresión.
Lo que sí podemos hacer, y es fácil, es coger algún manual diagnóstico como es el DSM-5 o el CIE-10 y empezar a diagnosticar a personas antiguas, ¿no? Y quizás eso sí podamos hacer. Podríamos decir que Juan XIX en el siglo XII tenía ansiedad, tenía algún TOC, etcétera. Pero la pregunta viene aquí, es que cuando la ansiedad y la depresión se convierten como tal en, en problemas clínicos. Porque lo que hoy conocemos como ansiedad y depresión no siempre, no siempre fueron vistos o tenían el alcance de algo clínico o patológico, sino que en sus inicios como tal eran problemas de la vida, problemas existenciales, problemas propios de cualquier persona que está viviendo. Sí, y eso es técnicamente lo que se va a abordar hoy, ¿no? Es una pequeña evolución, como incluso algunos filósofos van a tocar esos temas antes de llamarlo depresión y antes de llamarlo ansiedad. Por eso el nombre, ¿no? Ansiedad y depresión, un recorrido filosófico. Sí que he intentado hacer esta clase, al menos en las diapositivas, de forma digerible, y pues vale, si no se entiende un carajo, pues al final es mi culpa, ¿no? Si no es de ustedes. A ver, eh, inspirado en todo esto en un fragmento de un libro de Marino Pérez, que Marino llama la gran transformación a cómo las condiciones existenciales ligadas a la propia experiencia humana, a lo que hacemos, ¿sí? Se convierte en algo clínico, se convierte en un trastorno. Es decir, estas conductas que, no sé, pues hace 200 años se veían y podían interpretarse como problemas propios de la vida, ¿cómo es que estas cosas o estas conductas se convierten en un diagnóstico clínico, en un trastorno psicológico? Dicho de otra manera, ¿qué hizo que ciertas conductas se llamaran ansiedad, estuvieran en un manual y que ahora sea un problema clínico, que es técnicamente lo que vamos a ver hoy? Entonces, apuntes o puntos a tener en cuenta es primero que antes de ser categorías clínicas, tanto a la depresión como ansiedad van a ser abordados por filósofos. Porque estas son cuestiones filosóficas, como dije en un inicio, son experiencias propias de la vida. Entonces varios filósofos ya se habían preguntado por esto. Claramente todos tenían estas experiencias, pero de forma distinta, ¿no? De forma distinta a cómo entendemos el modelo clínico. Pues el modelo clínico no tiene compasión. ¿Y esto en qué sentido lo digo? Pasamos de una experiencia propia de la vida a una patología. Pasamos de esto es algo normal que le pasa al hombre, que es una condición humana, a acá hay algo mal, hay que hacer algo para arreglarlo. Por eso decimos que el enfoque clínico no tiene compasión, porque trata, en muchas ocasiones, como enfermedad. ¿Sí? Trata como enfermedad algo que realmente, pues, igual y no lo es, ¿no? Desde un enfoque quizás más conductista, estas conductas o este bagaje de conductas tendrían un porqué, un sentido, entonces ya no pasarían a ser una enfermedad, como si lo puede ver un modelo clínico. Ahora, esta transformación de la que habla Marino tiene tres escalas. La escala histórico-cultural, la científica institucional y la personal experiencial. A ver, empecemos. Primero, las categorías existenciales. Como dije en un inicio, tanto la depresión como la ansiedad son problemas recurrentes, ¿sí? Son condiciones de la vida, que en un momento vamos a ver cómo diferenciar la tristeza de la depresión, pero como tal, son problemas que le pasan a cualquier persona. Estar tristes, sentir ansiedad, son problemas que siempre han existido, pero no han visto como clínicos. Ahora, ¿cuál es el problema?
que, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, sobre todo estos dos, eh, muchos diagnósticos tienen ansiedad y depresión. Y asimismo, muchos diagnósticos pueden ser ansiedad y pueden ser depresión. ¿Esto qué significa? Incluso si hablamos de un modelo transdiagnóstico, ¿no? Que tanto la ansiedad como la depresión pueden estar en muchos diagnósticos y a la vez pueden ser el mismo diagnóstico. O sea, de momento lo estamos hablando desde el punto de vista clínico, ¿no? Como lo es realmente. Si pues está viendo un psicólogo o alguien que está pues ya llevando prácticas en psicología o estudiante de psicología, pues me va a dar total razón. Que tanto la ansiedad como la depresión están en muchos diagnósticos y a la vez constituyen un diagnóstico por en sí mismo. E incluso tenemos un trastorno mixto cuando hablamos de ansiedad y depresión a la vez. Ahora, tanto la ansiedad como la depresión son condiciones límites. O sea, perdón, hacen referencias a ciertas situaciones límites que suponen un resquebrajamiento del mundo. Dicho de otra manera, el ambiente, ¿sí? Y nuestra relación con ese ambiente cambia. O sea, hay algo, por así decirlo, tanto la depresión como la ansiedad nos quiere decir algo. Sí, por eso decimos que son condiciones existenciales, que nos quieren dar un mensaje, nos están informando de algo. Entonces, en realidad, en esencia, tanto la depresión y la ansiedad son condiciones existenciales. Dicho de otra manera, todos en algún momento vamos a pasar por esta situación y nos dicen que algo anda mal en nuestra vida, no mal entre comillas. Y ahora sí, entrando ya un poco más a lo filosófico, después de dar el contexto clínico, tanto la depresión como la ansiedad eh, han estado presentes en la filosofía existencial, como vamos a ver en un momento. Pero, por ejemplo, Heidegger. Para Heidegger, claro, antes no se llamaba ansiedad, sino que era angustia. El hombre sentía angustia y la depresión como aburrimiento. Y ambas son experiencias del ser humano como ser ahí. A ver, la angustia. Según Heidegger, ¿por qué el hombre se angustia? Sencillo, a ver. El hombre tiene dos formas de vivir en este mundo, de forma auténtica y de forma inauténtica. Lo que se sabe del hombre, o de lo que se tiene seguro del hombre, es nada, es un abanico de probabilidades. Lo único seguro para el hombre es que tarde o temprano va a morir. Entonces, una persona que no acepta esta condición, te estoy diciendo de forma resumida, una persona que no acepta esta condición de muerte, tiene ansiedad, en el sentido de que no acepta que va a morir. Por lo tanto, va a inventarse por lo tanto, va a inventarse quizás un modo de escapar de esa muerte, ¿no? Y Heidegger hablaba, por ejemplo, de las personas que creen en un cielo, ¿no? Que dicen, no, hay vida después de la muerte. Bueno, es una forma de evitación, ¿no? Entonces eso sería como angustia. Y la depresión, Heidegger la entiende como un aburrimiento. Pero de por sí, ambas van a ser experiencias del hombre como ser ahí, es decir, el hombre arrojado en el mundo. Son experiencias propias del hombre, de la condición humana. Angustia como no saber qué va a pasar, no saber qué hay más allá, inseguridad, y la depresión como un aburrimiento. Y bueno, la angustia y el aburrimiento van a ser estados de ánimo. Y ambos revelan nuestro modo de estar en el mundo, lo que mencionaba en un inicio, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo estamos con el mundo, o sea, cuál es nuestro estado de ánimo, cómo, o sea, somos seres ahí, pero cómo estamos ahí. Eso era la angustia y el aburrimiento. Y eran problemas netamente existenciales, condiciones existenciales, que se trataban desde un punto de vista existencial. Dicho de otra manera, tanto la angustia y el aburrimiento para Heidegger van a ser síntomas de cómo a uno le está yendo en la vida. O sea, no es que algo esté mal en el cerebro, como hoy se quiere hablar, ¿no? Bajo un cerebrocentrismo, sino que pues era simplemente cómo nos estamos en ese momento relacionando con el mundo.
Angustia, si es que no acepto quizás la finitud de mi vida, lo que hoy llamaríamos ansiedad, ¿no? Lo que hoy llamaríamos ansiedad. Eh, si, imaginemos, ¿no? Que viene un consultante con un problema de no sé qué voy a hacer con mi vida, o en todo caso, tengo un examen, si lo jalo, puede pasar esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Esa persona está pasando por un momento de ansiedad. Ansiedad vamos a traducirlo cuando la mente te lleva hacia el futuro, ¿sí? Entonces, en ese momento el hombre siente angustia. Ya, esto como hoy es visto desde un problema clínico, antes no era clínico, sino que era visto como algo normal, una condición humana. Ahora, Kierkegaard, eh, en su libro, El concepto de la angustia en 1844, antes de Heidegger incluso, lo va a entender como un vértigo a la libertad. ¿Sí? Eso es la angustia, un vértigo a la libertad. Dicho de otra manera, ¿no? Entender que somos libres, ¿sí? Y que no hay nada más. De hecho, se dice que ese es uno de los mayores temores del hombre, ¿no? Creer que realmente no existe nada más allá, sino que solamente hay este mundo y ya, no hay un Dios, no hay una explicación mágica o una explicación fantasiosa de esto, simplemente pues, no hay nada, ¿no? No hay nada para el hombre. Somos animales como otros y nos morimos y ya está. O sea, no hay una trascendencia, se acaba, ¿no? Se acaba. Y Kierkegaard, bueno, va a entender esto como vértigo a la libertad, ¿no? Tenemos miedo, por así decirlo, a ser libres como tal. ¿No? Y creer que no existe alguna fuerza natural o sobrenatural que regule o medie lo que estamos haciendo, o que regule o medie este mundo. ¿Sí? Por ejemplo, si pasa algo, tenemos la esperanza, al menos los que pues, profesan una religión católica cristiana, tienen la esperanza de que rezando esto se pueda solucionar. Entonces ya están buscando una fuerza sobrenatural que intervenga en su vida. En cambio, este vértigo a la libertad supone que no existe ningún tipo de fuerza, simplemente que todo es, ¿no? Y todo pasa, no hay nada más allá. En la enfermedad mental, Kierkegaard habló de la desesperación, ¿no? Que se puede entender como la depresión. También en la náusea de Sartre. La contingencia de la vida produce náusea y melancolía. Todos estos conceptos lo abordo en una clase de existencialismo que ya está subida también a esta cuenta, pero de manera sencilla, ¿no? La náusea o la contingencia de la vida, el hombre entiende de que las cosas por sí solas no tienen ningún valor, sino que es el hombre mismo quien le da valor a esas cosas. Entonces el mundo es un absurdo. Vivir en este mundo es un absurdo, porque es el hombre quien crea todo y le da valor a todo. Dicho de otra manera, esto es tijera, porque existe un hombre que denomina esto tijera y lo usa y le da una función que se le atribuye a una tijera. Si no existiese un hombre, esto no se llamaría tijera y menos tendría una función que tiene una tijera. Por lo tanto, este mundo es absurdo y esto termina generando náusea, ¿sí? Desesperanza, melancolía. Vivir es absurdo. Eh, para el siglo XX, Albert Camus lo va a denominar como el siglo del miedo. Y ahora vamos a ver por qué en un momento. Pero a lo que quiero llegar otra vez, y aterrizamos en lo mismo, es que estas categorías clínicas que se pueden explicar filosóficamente, como ya lo hice, estas propias preocupaciones del hombre, este propio vértigo a la libertad, la propia desesperación, la propia náusea, la melancolía, eran eso, antes de ser tratados como trastornos mentales o algo que se tenga que intervenir clínicamente. Las categorías clínicas fueron en un inicio existenciales. Existenciales entendido como forma de relacionarme con el mundo. ¿Sí? No hablamos solamente de crisis existencial de quién soy yo, no, sino
existenciales en el sentido de que son cosas que nos van a pasar porque estamos existiendo, porque somos. Es eso, ¿no? Las categorías clínicas fueron existenciales. Ahora, lo que vamos a ver, y me parece que es lo que viene, no me acuerdo bien las diapositivas, es cómo se convierten estas categorías clínicas, perdón, estas experiencias, ¿sí? Estas experiencias de ser ahí, arrojado en el mundo, en categorías clínicas. Como mencioné, Marino menciona tres: la histórica cultural, la científico-institucional y la psicológica experiencial. Primero, a ver, la histórica cultural. Esto se refiere al creciente proceso de individualización y la subjetividad, que esto es también propia filosofía. La individualización entendido como el yoísmo, ¿sí? Como el yo, y después yo, el yoísmo, el yo primero, o el velo por mí y después por el resto. Y la subjetividad es cuando la razón, como tal, empieza a perder peso y le vamos a dar más valoración a cómo una persona se siente que a cómo son las cosas. Estos fenómenos como tal empiezan a cobrar mayor relevancia a partir de 1900. Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Estamos hablando del siglo XX. Ahora, ¿qué pasa con el mundo? Hay más industrialización, más empresas. Ahora, justamente que haya más empresas, perdón, la economía hace que las condiciones de vida cambien, alinea al hombre, en el sentido de y que no se confunda con una postura marxista o de izquierda, ¿no? Una descripción como tal. El hombre cambia su rutina de vida, en el sentido de que empieza a trabajar para ganar un sueldo, y empieza a tener menos tiempo para actividades que pues eran normales o había más tiempo antes porque había mayor disponibilidad. Entonces las formas de vida empiezan a cambiar y justamente al darle peso a la subjetividad, o sea, al yo, eh, encontramos un hombre más autorreflexivo, porque de una u otra manera las condiciones de vida mejoran. Como las condiciones de vida mejoran, el hombre dispone un poco más de tiempo y como vimos en épocas antiguas, como surge la filosofía, cuando el hombre tiene más tiempo, empieza a reflexionar. Entonces tenemos a un hombre o a un yo más autorreflexivo, a un hombre que se empieza a cuestionar las cosas, bueno, porque tiene más tiempo. Y ya no solamente son los filósofos aquellos que piensan por los demás, sino que el hombre mismo ya empieza a filosofar por sí mismo, porque le damos peso a la subjetividad, ¿sí? Al yoísmo. Entonces, ese es el contexto histórico-cultural. Estamos en ese contexto, en el cual la persona quiere explicar todo y quiere darle una solución a todo. Siguiente, la escala científico-institucional. Pensaba que iba a ser media hora, pero parece que voy a coger toda la hora. La escala científico-institucional. Bueno, esto se refiere al surgimiento de las ciencias sociales del siglo XIX. ¿Sí? Cuando las ciencias sociales empiezan a tener su crecida. La psiquiatría, de origen no clínico, sino origen social, estudiaba, en este caso, el desorden, no el desorden mental, no el desorden biológico, no las averías, sino el desorden social. Entonces, esto va a hacer que se añada una nueva reflexividad a la reflexividad ordinaria. Dicho de otra manera, ahora tengo algo nuevo que considerar. ¿Y qué es esto que vamos a considerar? Justamente la reflexividad científica va a constituir una reflexividad institucional. Dicho de otra manera, el impacto de la ciencia va a calar en las instituciones. ¿En qué tipo de instituciones? Colegios, hospitales,
etcétera. ¿Bajo qué? Podemos hablar del DSM, del DSM-5. Dicho de otra manera, cuando las ciencias sociales empiezan a crecer, empiezan a darse cuenta de, oye, esta melancolía, esta desesperación, ¿no? Esta náusea puede ser vista desde un punto de vista distinto. Algo anda mal ahí. Con la creación del primer DCM, ¿no? Que, bueno, se entiende que era pues más como algo familiar, ¿sí? Algo familiar. Pero ya con esta crecida de entender que algo anda mal, que es un problema clínico, esto se lo pasan a las instituciones. Entonces las instituciones ya empiezan a clasificar, allá, él tiene ansiedad, él tiene depresión, él tiene TOC. Empiezan a definir estos trastornos, que hasta ahora no hay una definición precisa de la depresión, que esto lo vamos a ver en un momento. Empiezan a promulgar estos diagnósticos, empiezan a promover los diagnósticos. Y ya cuando la reflexividad científica, cuando los descubrimientos científicos pasan a las instituciones, esto va a llegar a toda la sociedad, porque somos seres que nos vamos a relacionar institucionalmente. Vamos a ir a las escuelas, vamos a ir a los hospitales, vamos a ir a las universidades, etcétera. Y todo empeora cuando esta reflexividad de que hay trastornos, de que hay cosas que están mal, se van a la literatura. Y tenemos claramente libros de autoayuda. Elimina la ansiedad, ¿no? Elimina la depresión. Pues ya está. Todo esto hace que se implante. Dicho de otra manera, el contexto va a ser propicio para que nazca o para que se desarrolle esta nueva reflexividad científica respecto a los problemas existenciales. Y eso es la psicológica experiencial, que se refiere justamente a la plasmación de cada individuo de la reflexividad institucional. Cómo esto llega a cada persona. Entonces, ¿qué está pasando con esa persona? Ok, yo hago esto, yo tengo esto y yo me curo con esto. Modelo médico. Síntoma, pastilla, reducción de síntomas, sano. Entonces, la persona va a entenderlo así. Esas condiciones existenciales ya no son condiciones existenciales. Porque si yo estoy triste, por ejemplo, veamos un ejemplo general, si una persona está triste, difícilmente actualmente diga, ah, bueno, estoy triste, sino que algo anda mal. Y vale, tenemos redes sociales, ¿no? Entonces empieza a, qué sé yo, a investigar, a ver en... Ok, sigo. Empieza a investigar, empieza pues a ver en redes, ve diagnósticos y dice, ah, vale, yo tengo esto. Y de esa manera ya incluso se va a sentir más seguro, ¿no? Eh, tengo depresión, ¿no? Tengo ya TDAH, que hoy en día pues es un debate, ¿no? Pero tengo esto, entonces ya me siento más seguro, ¿no? Ya me siento más seguro. Eh, pues eso es la psicología experiencial, ¿no? En cada persona ya se plasma la idea de que algo anda mal y que como algo anda mal, tiene que solucionarse. ¿Y cuál es la solución? Pues un método de pastillas o un tratamiento, etcétera. Por eso es que vivir y ver los problemas corrientes como clínicos hace posible esa transformación. Si yo me siento mal, por así decirlo, y tengo un contexto en el cual me están diciendo, no, oye, si te sientes mal, ah, mira, tienes esto, no estás durmiendo, esto que el otro, no tienes apetito, no tienes ganas de hacer nada, falta de voluntad, etcétera.
ah, vale, tú tienes esto, ¿no? Entonces ya no son problemas corrientes. Esto ya no es una experiencia del hombre ahí, sino que es un problema clínico. Y si yo vivo mis experiencias existenciales como potencialmente clínicos y además veo esto, esta transformación de la que habla Marino Pérez se hace pues más evidente y se hace más fácil de digerir. Entonces estas experiencias se convierten en malestares que no se deberían tener. La angustia, la melancolía, la náusea, que de las que hablan los filósofos, son experiencias que generan malestar, claramente, pero ya no son condiciones existenciales, sino que ahora son problemas clínicos, son trastornos, y escucha el nombre, son trastornos mentales. Y como son un problema, y un problema es la ausencia de una solución, todo problema tiene que tener una solución. Y en este caso, bajo un punto de vista psiquiátrico tal vez, el remedio son las pastillas, como el modelo clínico. Ahora, bueno, esto es algo que también dice Marino, ¿no? Que somos una sociedad muy sensible y que las próximas sociedades se vienen más sensibles todavía, que de una u otra manera estamos cuidando a las futuras generaciones de ciertas cosas. Pero, pero bueno, eh, Marino dice que con individuos educados en la vulnerabilidad, dicho de otra manera, que lo vamos a hacer más vulnerables, en el trauma y en el riesgo, estamos sobreprotegiendo a las personas. O sea, no sé si han visto, no sé si han visto, no sé si han visto en redes sociales que a veces hay experiencias, sale un chico con su hija, o un papá, perdón, con su hija, y hay comentarios, no se le hace una broma a su hija, y su hija llora por la broma, y hay comentarios diciendo, ya le generaste un trauma por toda la vida. No sé, había un video donde un señor se pone, creo que, eh, una broma con un tío, donde se pone, se tapa, pero y agacha la cabeza y en realidad es un globo, ¿no? Entonces hace como que se saca la cabeza y la niña se va corriendo, se asusta, pero obviamente no es una broma porque es un globo, ¿no? Y su cabeza lo había puesto para abajo. Y los comentarios llenos de gente joven, ojo, gente joven, ¿sí? Diciendo, no deberían hacer esas bromas porque ya le generaste un trauma. O sea, se está creando sociedades o individuos, eh, o digamos, se está malentendiendo esto de una crianza positiva, que si bien es cierto, en antiguas generaciones quizás era muy, crecieron en un ambiente hostil, en el sentido de un ambiente cero validante, pero ya están llevando esto al extremo, ¿no? Están cuidando mucho a la persona, en el sentido de que no los estamos exponiendo a experiencias propias de la vida, como es el sufrimiento. Entonces, como son personas que en su día a día han sido protegidas de sufrir, ¿sí? Como son personas que han sido protegidas de sufrir, y como esto es propio de de la vida, en algún momento van a sufrir. Y cuando sufren estas personas, van a querer hallar una solución a ese problema. Y esa solución te la vende el modelo médico. Y el remedio es una pastilla. Entonces, estas personas no van a ser capaces de asumir las contingencias y las condiciones de la vida. Bien, 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 bien. Eh, pues ya estamos como que acabando. Sí. Ah, más o menos. Eh, pues, a ver, ¿cómo es un poquito esto de la evolución de estos problemas clínicos? Auden, poeta, escritor,
En 1947 denomina, tal cual la época, como era de la ansiedad. Obviamente hay un contexto, estamos hablando de 1947. Esto es post Segunda Guerra Mundial. Hay un contexto histórico aquí. Eh, una de las cuestiones importantes aquí en el hombre va a ser la ética. O todos sabemos, perdón, lo que pasó en Nagasaki y Hiroshima, ¿verdad? Bueno, entonces el hombre empieza a preguntarse cómo el hombre puede ser tan malo, cómo los intereses del hombre pueden estar por encima de muchas vidas, eh, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y también de la Primera. Ahora, también se utilizaban bombas nucleares, qué sé yo, ¿no? Habían todas estas contingencias. Y claramente, al haber este ataque, estas dos bombas, las personas se preguntaban, ¿no? O sea, ya pasó una vez. O sea, estos locos pueden acabar con el mundo. Literalmente, si se les pega la gana. Hay una ansiedad, un miedo también de que empiece otra guerra, como hoy en día también se tiene, ¿no? Quizás ya actualmente no es tan como que una persona viva preocupada por eso constantemente, pero en ese momento sí, porque ya había pasado dos veces y no era tan lejano, entonces todos estaban como que alerta que vuelva a pasar. Es una era de la ansiedad. En los tiempos del Valium, que así se denomina, 1963, empieza una epidemia de la ansiedad, ¿no? Las personas empiezan a tener más ansiedad. En los tiempos de Prozac, empieza la epidemia de la depresión. En los tiempos de los estabilizadores del humor, que es cerca a 1996, empieza esta epidemia bipolar. Y en tiempos anfetamínicos, que más cercano, 2015, empieza pues el TH adulto. Lo curioso es que esta bipolaridad era netamente del adulto, pero ahora ya se diagnostica en niños. Y el TDAH también tiene ese revés, de adultos a niños, de niños a adultos. Bueno, respecto al TDAH también sería interesante hacer una clase respecto a ello, ¿no? Si realmente existe el TDAH, o sea, en el sentido de pues una crítica a lo que hoy llamamos TDAH, ¿no? Solamente para sembrarlo. Pues, no, mejor me espero a la próxima clase por motivos de tiempo. Bueno, ahora sí. Llegamos al momento de definir qué es la depresión. Yo dije, va a durar media hora, pero creo que va a durar 45 minutos. Bueno, no importa. Vayamos allá. Depresión. ¿No? ¿Cómo entendemos la depresión? Pues, a ver, una persona puede decir depresión es una tristeza profunda. Y bueno, realmente, realmente, o sea, como tal, no existen pruebas objetivas ni criterios establecidos sobre lo que se pueda definir un trastorno depresivo respecto de la tristeza normal. O sea, dicho de otra manera, no hay hasta ahora una definición concreta o aceptada ya por todos en la cual se pueda definir un trastorno depresivo respecto de la tristeza normal. Porque tristeza, bueno, ya está. Pero ¿qué transforma la tristeza en una depresión? Una depresión profunda. Perdón, una tristeza profunda. Lastimosamente, y también es una crítica al modelo clínico, que bueno, también es un tema buenísimo para una clase. eh, por ejemplo, en el caso de la depresión mayor, existen 227 formas de agrupar los síntomas. ¿Esto qué hace? Esto hace que dos personas con síntomas distintos tengan el mismo diagnóstico. Dicho de otra manera, dos personas que se comporten de manera distinta
pueden tener el mismo diagnóstico. Esto claramente dificulta, dificulta una intervención. En tanto, pues se basa en un modelo clínico. Dificulta una base ontológica. Dificulta una definición como tal de la depresión. Mario Mag, un psiquiatra, analiza 3 enfoques para definir la depresión. Primero, el enfoque contextual. De manera sencilla, la depresión es cuando la tristeza es desproporcionada respecto a un evento precedente, ¿no? No se relaciona con algún evento de la vida. O sea, dicho de otra manera, cuando algo que nos podría generar tristeza me genera aún mucha más tristeza. Ahora, ¿cuál es el problema de este enfoque? De que, ¿de qué manera medimos esta desproporción? Objetivamente, ¿cómo medimos y decimos esto tiene que generar una tristeza hasta 5? Si genera una tristeza hasta 10 es depresión. ¿Bajo qué parámetros, no? Tristeza normal es hasta 5, 6 o 4. Esa es la cuestión que se le hace al enfoque contextual. El enfoque cualitativo, en otros términos, es el listado de síntomas. Dicho de otra manera, una persona con depresión tiene un listado de vivencias. O sea, esta persona tiene formas experienciales cuando tiene esta depresión y justamente esas experiencias son las que constituyen pues la depresión, que es técnicamente el modelo médico, ¿no? Que ya hemos visto. Se aceptan algunas, como por ejemplo la experiencia de incapacidad para hacer cosas, la inacción como tal, ¿no? La falta de motivación para hacer las cosas, que es un síntoma que generalmente aparece. La desvinculación con el mundo, sentirse separados de lo cotidiano o no hacer las cosas que cualquier otra persona podría hacer, o no sentirse con la capacidad para hacerlo o tener las ganas para hacerlo. También otra experiencia, otra cualidad que le acompaña, es la incapacidad para sentir un placer distinto de la tristeza. Mm, Ahora, claramente, todas estas experiencias van a estar acompañadas de experiencias fisiológicas, tales como taquicardia, nudo en la garganta, sudoración, tembladera de manos, presión en el pecho, etcétera, ¿no? Etcétera. Y por último, el enfoque pragmático. Bajo el enfoque pragmático, se asume un continuo de severidad desde la tristeza ordinaria hasta la depresión clínica, que es lo que decíamos, ¿no? Esta idea de que la depresión podría ser una tristeza profunda, ¿no? Hay un continuo de severidad, puede así decirlo, bajo, severidad alta, desde la tristeza ordinaria hasta la depresión clínica. Y ese es el enfoque pragmático, ¿no? O sea, digamos, la parte más pragmática para entender la depresión. Ahora, estos 3 enfoques, ¿sí? Estos 3 enfoques son válidos, ¿sí? Son válidos. Por lo tanto, no podemos descartar ninguno. No obstante, el central, o sea, en el cual quizás podríamos echarle más ojo, podría ser el enfoque cualitativo, ¿no? Pero visto de una buena manera, ¿sí? Estudiado como debe ser. Es decir, desde un enfoque, un punto de vista, una base fenomenológica, ¿sí? Y estudiar los testimonios de primera mano, su experiencia con la depresión. Esto con con encuestas, anotaciones de sus experiencias en sus diarios, ¿no? Por ejemplo, como lo hizo Matthew en experiencias de la depresión.
¿no? Es lo que se busca, ¿no? Más trabajos así para ver cuáles son estas experiencias, ¿no? Y quizás nos ayuden o nos muestren un panorama más claro al momento de darle una definición a lo que es, ¿sí? Una definición de lo que es. La depresión es una señal, ¿no? Escucha, ¿sí? Pues eso, ¿no? Es una señal de que, como dije un inicio, ¿no? Es una señal de que algo, pues, algo no está yendo bien. Pero no por eso es un problema clínico que necesita, pues, una medicación, ¿no? Simplemente es una experiencia de vida como tal, y que merece que le des su tiempo para analizar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Desde un modelo sembrado bajo un contextualismo funcional, podríamos decir, por ejemplo, que en el sentido de que no es que una persona tenga depresión, que esté con depresión, sino que está pasando por una situación depresiva. Dicho de otra manera, existe un contexto, ¿sí? Y yo me relaciono con este contexto de cierta manera. Esa relación con ese contexto en específico hace que yo me encuentre en una situación depresiva. Entonces, para cambiar esta situación depresiva, habría que cambiar el contexto y o cambiar mi forma de relacionarme con este contexto. De esa manera, la situación cambia, ¿sí? Y salgo, pues, salgo de esta, perdón, de esta situación depresiva, ¿no? Entendido todo como situación. Sí, probablemente también subo una clase sobre ello, sí, porque es un tema muy, muy interesante, pero ya, ¿sí? Pues nada, tardísimo, son 11:33 por acá. Tengo sueño mañana, tengo turno en el internado, así que pues es todo. Sí, es todo. Listo. Recién veo los allá en arriba. Sí, 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 totalmente, ¿no? Totalmente. Me gustaría también sería muy interesante realmente tener una charla con Jan de Río sobre esto. Creo que incluso nos podría dar muchísimos más alcances sobre los que acabo de mencionar. No está buenísimo. Pues ya, ahora sí, es muy tarde. Chao, chao.